Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas. UDP Madrid. Claves para mejorar las defensas contra el coronavirus. Ponente. Dr. Víctor López García. Médico gerontólogo. Experto en el estudio del envejecimiento y cuidado de las personas mayores. Responsable del área de salud de UDP Nacional. Buenos días, bienvenidos a esta charla organizada por la Unión Democrática de Pensionistas de Madrid, UDP Madrid. Mi nombre es José Ignacio Casas, soy el responsable del grupo de trabajo Nos Cuidamos, dentro de UDP Madrid. ¿Qué es Nos Cuidamos? El objetivo es que los niveles y la protección de nuestra salud física y mental depende de nosotros mismos como primeros protagonistas, y además lo decimos en plural, porque creemos que el apoyo mutuo, las relaciones sociales, la socialización, nuestras redes de amistad, de familia, etcétera, son fundamentales para cuidarnos y mantener una vida activa y saludable. Quiero decir que esta charla se está grabando de tal forma que estará disponible en todas las redes sociales, y también decir que al grabarse, todas las personas que intervenimos o que queramos intervenir en la misma, damos nuestro consentimiento a ser grabados implícitamente. Las preguntas que podamos o que queramos realizar al ponente, que a continuación presentaré, las podemos ir escribiendo en el chat paralelo de esta grabación, y al final se presentarán y se contestarán. Sin más, quiero pasar a presentar a nuestro ponente, Víctor López García, que es médico gerontólogo, experto en el estudio del envejecimiento y cuidado de las personas mayores. Está formado en Alemania y en España. Ha sido director médico y médico asistencial en centros gerontológicos en la Comunidad de Madrid, profesor de enfermería geriátrica en Alemania y en España. Es el responsable del área de salud de UDP Nacional, y tenemos el placer de contar con él como colaborador habitual en UDP Madrid. También es miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y finalmente es el autor de libros de autoayuda, de numerosos artículos de divulgación en revistas y páginas web acreditadas. La charla va a estar hoy centrada en las claves para mejorar las defensas contra el coronavirus, tema de rabiosa actualidad, evidentemente. Y sin más, doy la palabra a Víctor. Muchas gracias por estar aquí y por tu charla. Pues muy bien, pues muy agradecido a José Ignacio por sus amables palabras sobre mi currículum, y como él ha dicho muy bien, yo voy a impartir una charla que va a hacer referencia a las claves que debemos disponer para mejorar nuestras defensas contra el coronavirus. Eso no quiere decir que hago referencia también a su vez a cualquier infección de cualquier microorganismo, no solo los virus. Bueno, en principio yo diría que las defensas y la protección que uno debe tener contra el coronavirus, que se conoce también por COVID-16, se basan en los siguientes principios. Y lo digo de una manera, digamos, muy rápida y resumida. Lo primero que habría que procurarse es disponer de una protección y de una higiene sanitaria, tanto a nivel comunitario, es decir, a nivel colectivo, a nivel público, como también a nivel personal. Y esto lo subrayo, a nivel personal, que es lo que posiblemente se descuida más. Y para ello, para conseguir este objetivo, habría que seguir las recomendaciones, por lo que sabemos por la pandemia del coronavirus, todas las recomendaciones que han dictaminado las autoridades sanitarias, que se han seguido desde que apareció el virus allá por marzo del 2020 hasta el momento actual, y se sigue manteniendo porque la pandemia sigue muy activa. Bueno,
Esto viene a ser a continuación como un recordatorio de lo que ya todos sabemos. Y es, pues esas normas se basan en, pues oye, primero ya se sabe en el uso correcto de mascarillas idóneas y seguras, y subrayo esto de idóneas y seguras, porque ahí es donde está el kit de la cuestión. Mantener las distancias de vida entre personas, la distancia, algunos lo nombran como distancia social, unos dicen un poco más hacia abajo, otros más hacia arriba, entre 1 metro y medio a 2 metros. Después también hay que evitar, esto ha surgido últimamente, un descubrimiento más bien reciente, que hay que evitar respirar aerosoles que contengan el virus en espacios cerrados. Esto es muy importante porque a mí me ha llegado incluso referencia hasta que un individuo, a gente que se contagia en el ascensor. Después de haber un ascensor que tiene mucho tráfico de gente, pues se va dejando ahí como una especie de aerosol, una pulverización de partículas que se quedan retenidas en el aire, y eso es lo que después, consiguientemente, entra en los pulmones y una persona puede quedar infectada por ello. Después también aquello de lavarse las manos, oye, con jabón y tal, en los momentos requeridos. Yo no voy a decir una frecuencia de 3 o 4 veces al día, sino cuando uno, antes de comer, después de venir por ejemplo, ir al metro y coger cosas, pues hay que lavarse las manos con jabón que contenga sustancias contra el virus. Y también, por otra parte, aplicación en las manos, que también se suele hacer ahora, incluso cuando se entra en un hipermercado, hay unos hidrogeles que se lo aplica uno a las manos, que tiene también una sustancia protectora contra los virus. También una norma de higiene también básica y de sentido común es no llevarse a la boca o a la nariz o a los ojos por donde pueda entrar el virus material contaminado, de superficies contaminadas, de objetos contaminados. Todo esto hay que vigilarlo. Después, por otra, como una norma general también que es de sentido común, oye, ventilar las habitaciones y espacios cerrados. Todo esto lo hemos vivido, se ha venido haciendo durante la pandemia del coronavirus y se sigue haciendo. Después también otra cosa de sentido común es evitar las aglomeraciones. ¿Por qué? Porque el virus, cuanto más se cerca, se vive unos con otros, más posibilidad de contagio. Cuanto más al aire libre se desarrollan las actividades, ya sean sociales, lúdicas, las que sean, menos posibilidad porque el virus se difumina. Y además, yo diría que hay ahora estudios muy interesantes que parece ser que la luz solar, los rayos ultravioleta, tienen un efecto incidente sobre la supervivencia del virus, y el virus sobrevive con muchísima más dificultad cuando en ambientes al aire libre, como digo, y soleados. Entonces, estas cosas son de sentido común, ya son sabidas, pero no está mal recordarlas. Bueno, ahora hay otro apartado que ya es quizás más específico y es el uso o la aplicación de vacunas anti-COVID. Bueno, las vacunas anti-COVID en España, yo voy a nombrar más o menos las que existen en España, pero esto es un capítulo que todavía no ha terminado, porque hay muchas vacunas que se están elaborando prácticamente en muchos países del mundo, con interés de que se consiga una vacuna completamente eficaz, tanto en combatir la infección del virus que no entre en el organismo, como hacer que las personas, pues, cuando son infectadas o contagiadas, pues, que el curso de la enfermedad sea, si no totalmente nulo, o sí, que no haya ningún síntoma, como que los síntomas sean, oye, como mínimo que sean leves y que sean llevaderos, y que, por supuesto, que no se tenga que ingresar a una persona en un hospital, como está ocurriendo ahora últimamente, como hemos visto en los momentos más críticos de la pandemia, con afectados, por ejemplo, de una pulmonía doble y de que tenga que ser ingresado en la UCI, ser intubado, etcétera. Todos estos capítulos trágicos que hemos vivido, sobre todo las personas mayores, eso es lo que se pretende que consigan las vacunas.
Y claro, depende del tipo de vacuna, de que se tenga que aplicar una sola dosis o 2 dosis. Entonces, lo ideal sería que se aplicara una sola dosis por comodidad del paciente y que las vacunas pues sean accesibles a todos, no solo ya con los métodos estos que hay ahora de refrigeración de por debajo de 30, 40, 60 grados, que cosa a veces que dificulta mucho el traslado de las vacunas de un lugar a otro y que las vacunas lleguen a lugares donde no se den esas condiciones de conservación. O sea, que lo que quiere decir que la vacuna lo que intenta es evitar el contagio, que no lo consiga al 100%, sí, sí que lo consigue evidenciado en un alto número de casos, y que también hacer que la persona infectada no infecte a otras, cosa que no se consigue al 100%, pero sí que se consigue en un alto grado también de casos, y que, por ejemplo, como digo yo, que la vacuna, pues oye, lo más importante de todo y lo más temible, lo que hemos visto a través de cuadros dramáticos y todo, sobre todo las personas mayores que padecían enfermedades previas, que sobre todo en el ámbito de las residencias de mayores, casos trágicos que han tenido que ingresarlo, después desconectados de la familia, solos, que han vivido, que han tenido una experiencia trágica de la enfermedad, sin poder incluso contactar con los seres queridos. Todos estos cuadros lamentables que hemos vivido, yo creo que se debe pretender o se debe intentar que no vuelvan a ocurrir nunca más. Y como digo, es muy frecuente y muy temible la presencia de una neumonía uni o bilateral, que es uno de los platos fuertes, por así decirlo, del virus, porque el virus tiene una afinidad especial por el aparato respiratorio. Y entonces, pues oye, eso es lo que pretende la vacuna. Y entonces se está, de hecho, intensamente intentándolo, no solo intentándolo, sino que se está consiguiendo, porque ya, por ejemplo, existen tres vacunas que ya se están inoculando. O sea, una es la vacuna, C3 vacuna, una de ellas es la de Pfizer BioNTech, que es germano-estadounidense, la de AstraZeneca, Oxford, es anglo-sueca, y la vacuna Moderna, que es estadounidense. Estas son ya las que están prácticamente en uso. Las tres tienen una alta eficacia. Cada 2 por 3 surgen noticias en la prensa. Parece que se le están atribuyendo efectos adversos, digamos, importantes, sobre todo a la de AstraZeneca. Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Eso está en un mar de un poquito con un tinte de confusión y de duda. Sobre todo la de AstraZeneca, porque ha surgido un efecto adverso, digamos, muy temido, que es lo de la trombosis del seno venoso del cerebro. Y eso, lo que digo, como digo, está todo en el candelero, está todo en estudio, está todo en plan vigilante. Y bueno, y ahí no queda la cosa con las vacunas. El tema de las vacunas, aparte de, yo creo, por una parte, producir mucho dinero a los laboratorios fabricantes, por otra parte, es un bien muy, muy necesario, muy, muy apetecible por parte de todos los gobiernos y todos los países, y por eso se está en ello de tal manera que los laboratorios están a tope investigando. Y hay otras vacunas más que se están añadiendo ya a las que ya he nombrado. Una de ellas la de Janssen, que yo creo que está a punto de salir, y otra es la incluso hay una fabricada o producida en Rusia, que es Sputnik 5, que está en fase de evaluación y de aprobación por la Agencia Europea del Medicamento y consiguientemente después por la Agencia Española de Medicamentos. Es decir, yo quiero decir que con todo esto que yo
francamente, como médico, soy optimista frente a la disponibilidad de vacunas y que creo que sea como sea, sí que conseguiremos a la larga. No se puede, digamos, fijar una fecha determinada para el final del verano, como algunos están diciendo, pero yo creo que para el 2022 sí que habrá una gran parte de la población protegida con las vacunas y puede ser que entremos ya en una desescalada progresiva y mucho más segura, que podamos volver, si no al 100%, a la nueva normalidad que todo el mundo está deseando. O sea, como quiero decir que la vacuna, una vez que se alcance a partir del 70% de la población que quede vacunada, se consigue ese efecto que ya he comentado antes, que es el efecto de rebaño, el efecto o la inmunidad de rebaño o la inmunidad de grupo, y entonces puede ser que cambien las cosas a mejor. Bueno, eso yo, como digo, es con respecto a las vacunas, que es muy importante, está ahí, se sigue investigando, se sigue actuando. Y por otra parte, hay otra cosa que también está ahí, aunque no se habla mucho de ella, y no por ello es menos importante, es la utilización de preparados antivirales, anti-COVID. Es decir, este capítulo es más difícil, la ciencia no lo consigue con tanta eficacia, no se ha conseguido un preparado antiviral que neutralice el virus, que destruya el virus en el organismo, y lo único que se consiguen son preparados aproximativos que pueden inhibir un poco el crecimiento del virus, que pueden ayudar un poco a las defensas. Pero, como digo, esto de los preparados antivirales no es lo mismo, no es el mismo mecanismo de acción que la vacuna, que es un efecto preventivo. Esto es un efecto más bien, aquí lo que se procuraría es más bien un efecto curativo, cosa que en realidad hasta ahora no se ha conseguido. Se están intentando preparados, por ejemplo, en los laboratorios de preparados de síntesis contra el virus, para erradicar el virus, que todavía no se ha conseguido. Todos los laboratorios, lo mismo que con las vacunas, están detrás de ello intensamente, trabajando día y noche, pero por el momento, como digo, estos preparados no se está intentando. Es muy interesante este apartado también de los preparados antivirales. Lo ideal sería eso, sería muchísimo más cómodo que una vacuna, pero no se ha hecho. Lo único que se está intentando, investigando, son preparados antiguos, que ya son conocidos, pero que tienen un cierto efecto antivírico, como por ejemplo, yo nombro algunos de ellos, no me voy a detallar porque esto sería alargar demasiado la charla. Las inmunoglobulinas, que sabéis que intervienen mucho en la lucha contra los virus, el interferón, que también interviene, los anticuerpos monoclonales, los preparados antiinflamatorios, muchos de ellos, la vitamina D, que hay muchos más. Bueno, eso con respecto a la parte farmacológica. Dentro de lo que yo he dicho, también hay que añadir unos medicamentos complementarios que se usan para combatir, para aliviar los síntomas del virus, como ya conocemos algunos de ellos, pues hoy el paracetamol, eso se usa muchísimo, el ibuprofeno, todos estos preparados que tienen un efecto analgésico, antiinflamatorio, antipirético, contra la fiebre, contra los dolores. Todo eso se suele usar cuando uno está contagiado del coronavirus también. También se suele usar. Bueno, y ahora ya entro en el capítulo propiamente que alude al título de mi charla, que son el aumento de las defensas antiinfecciosas y particularmente contra el coronavirus. Este capítulo, yo creo que dentro de lo que se consiga o de lo que se haga, no debe olvidarse nunca. Tenemos el compromiso como personas, lo mismo que existe ese compromiso de cuidar la propia salud, siempre
a toda hora y en todo momento, tenemos ese compromiso de cuidar nuestras defensas. Claro, pero para ello se requiere una cosa, y es que debemos ser conocedores de cómo se consigue. Ser autónomos hasta cierto punto en saber qué es lo que estoy haciendo yo con mi higiene de vida diariamente, con mi estilo de vida, para conseguir yo que yo estoy protegido, no ya contra el coronavirus o contra el virus de la gripe, sino con cualquier invasión de cualquier agente infeccioso que pueda entrar en mi cuerpo. Y ya se conocen, de hecho, pues una serie de pautas, de recomendaciones, que es la que yo voy a nombrar aquí de una manera rápida y resumida. Antes de nombrar esas defensas, yo voy a muy brevemente, rápidamente, describir un poco lo que es el sistema de defensa antiinfeccioso del organismo, que yo creo que es un sistema de defensa magistral. Es sumamente eficaz cuando se mantiene en forma, cuando se cuida, pero que por otra parte es altamente complejo, dificilísimo de explicar. Yo diría que, de una manera muy resumida, está compuesto por algunos órganos y algunos elementos que todo el mundo conoce, no hace falta ser un experto en la materia, como puede ser, por ejemplo, pues tenemos la sangre, la propia sangre, tiene elementos protectores o defensivos contra las infecciones, la linfa, que es una especie de circulación paralelo muy espesa que va por el cuerpo, los ganglios linfáticos, los órganos linfoides, las amígdalas de la garganta intervienen como órganos que impiden la entrada de microbios dentro de las vías respiratorias y del aparato digestivo, el bazo, el timo, es una glándula que tenemos aquí en el pecho, en la parte del pecho, que también interviene muy directamente en el sistema de defensa, el intestino. Nos olvidamos del intestino y el intestino tiene una función defensiva muy importante. El apéndice del intestino, la médula ósea y tal. Más cosas. Y elementos formes. Elementos formes quiere decir que tiene forma, son como unos corpúsculos que los conocemos por los leucocitos, lo que llama en la analítica de sangre la serie blanca. La serie roja son los eritrocitos y la serie blanca son los leucocitos. Entre ellos también hay distintos tipos de leucocitos, hay monocitos, histiocitos, y hay uno aparte de una sola, que son los linfocitos, que estos sí que intervienen muy directamente en las defensas contra los virus. Los otros leucocitos son más bien contra las bacterias, y estos linfocitos son más particularmente, diseñados o disponibles por parte del cuerpo para luchar contra los virus. Los linfocitos se clasifican en dos tipos, rápidamente. Linfocitos B, que proceden de la médula ósea, del vaso, que producen anticuerpos. Esta palabra sí que se conoce muy bien incluso por la población, anticuerpos. Los anticuerpos neutralizan los virus y otros microorganismos, y las vacunas, precisamente las vacunas, están elaboradas a base de anticuerpos, que son a base de antígenos, y esos antígenos son o bien el propio virus inactivado o fragmentos del virus, y esos anticuerpos son los que producen después, como una especie de reacción, los anticuerpos. O sea, antígenos producen anticuerpos y los anticuerpos combaten el virus. Y las vacunas, como digo, se basan en producción. Se crean anticuerpos, se crean antígenos, y esos antígenos, una vez que se han inoculado en el organismo, producen anticuerpos contra el virus. En la persona, en el cuerpo o la persona receptora de la vacuna. Dentro de los linfocitos, ya hemos dicho, linfocitos B, que producen anticuerpos, y otros linfocitos T, que se llaman T
porque se activan, porque tienen que pasar por la glándula del timo para ser activados, y estos producen una inmunidad que se llama inmunidad por células o inmunidad celular, y estos linfocitos T son importantísimos. Se ha visto últimamente en todos los análisis y estudios que se han realizado que no solo en la lucha contra el coronavirus son importantes los linfocitos B que producen anticuerpos en las vacunas, por ejemplo, en el tema de las vacunas, sino que los linfocitos T son incluso también muy importantes, pero parece ser que no se han tenido tan en cuenta. Y estos linfocitos T tienen una particularidad, que es que tienen memoria, tienen una especie de unos órganos, unos sensores que registran la presencia de los virus, y además los recuerdan. Una vez que el individuo ha pasado la enfermedad y tal, esos linfocitos T graban en su memoria, en su archivo, que si aparecen de nuevo ese virus o algo parecido, se activan de nuevo y vuelven otra vez a luchar contra ellos. Y estos anticuerpos T, estos linfocitos T son muy interesantes, porque también se plantea su presencia en la lucha contra el cáncer, que son unos linfocitos que tienen una capacidad de dirigir, como proyectar una carga citotóxica, que le llaman así los expertos, como una especie de misil, y lo dirigen a la célula infectada por el virus. Una célula en la que el virus parasita en la célula, y entonces la solución radical y definitiva es cargarse a la célula infectada por el virus y al propio virus que se cobija en ella. Y esto son muy importantes porque también incluso destruyen a las células cancerosas incipientes. Los detecta estos linfocitos T y las destruye. Son unos elementos de lucha contra el virus impresionantes, y se ha revalorizado muchísimo más en los últimos tiempos en la lucha contra el coronavirus, no solo la vacuna, sino estos linfocitos T, y se está investigando intensamente sobre ellos. Bueno, entonces ya hemos dicho que que tanto los linfocitos B, anticuerpos, como los linfocitos T, cargarse la célula propiamente dicha infectada, son importantísimos en la lucha contra los virus en general y contra el coronavirus en particular. Y hay otros linfocitos que se conocen por auxiliares o intermediarios en las defensas contra los virus, que no lo voy a nombrar porque sería alargar demasiado. Vale. Entonces, ahora ya voy a pasar a continuación también hay otros factores también que intervienen en la lucha contra los virus. Sistema properdina, son palabrejas técnicas. Sistema properdina, el complemento, y la interferón, que ya le he nombrado, que es muy importante. Bueno, yo diría que dentro del ámbito de la higiene personal y de lo que estoy nombrando a nivel de la lucha contra los virus por parte del cuerpo, del organismo humano, yo diría como entrada esta introducción, que es la persona que sigue un estilo de vida saludable en los ámbitos que expongo a continuación, tiene mejores defensas contra los virus y otros microorganismos que las personas que no lo siguen. Esto va a misa. Esto va a misa. Y debería ser como un patrón de referencia en la conducta de todas las personas. Y esto no solo es llevadero o extensivo al ámbito de las defensas contra el virus, sino contra el cáncer, contra miles de problemas, contra las enfermedades crónicas, etcétera, con miles de cosas. Luego hay que seguir un estilo de vida sano, porque que nos conviene. Y enmerar dicho estilo de vida sano, aún más, cuando hay epidemia o cuando hay pandemia, como la epidemia actual del coronavirus. O sea, entonces, y para tener una buena defensa, apoyándonos en esto que he dicho yo, de seguir un estilo de vida sano en todos los ámbitos, habría que recordar los siguientes apartados. Una nutrición saludable, completa, variada y equilibrada, que contenga
ciertas sustancias estimulantes de las defensas antiinfecciosas, ingesta suficiente de proteínas de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que no ingieren una cantidad suficiente de proteínas, aquellos que están malnutridos, desnutridos, con mala asimilación de los alimentos, todas estas personas tienen a la larga una pérdida de la capacidad de defenderse contra los microorganismos. O sea que habría que cuidar esto, la ingesta de proteínas, suficiente proteína, sobre todo yo diría preferentemente de origen vegetal. Una ingesta abundante es fundamental. Las vitaminas casi todas intervienen directa e indirectamente en las defensas, pero yo particularmente nombro a la vitamina C, el ácido ascórbico, que tiene una importancia extraordinaria. Mira por dónde esta vitamina estimula la producción de interferón, que es una sustancia fundamental en la lucha contra los virus. Habría también que conseguir una ingesta suficiente de antioxidantes. Esto también es muy importante en las defensas, disponer de una cantidad suficiente de antioxidantes, entendiéndose como la vitamina E, una de ellas, una de las más importantes, el selenio, que es un mineral también que ayuda a la vida, que es también antioxidante. El magnesio interviene muchísimo en toda la cuestión de las defensas y de la fagocitosis y todo esto. La vitamina D se ha puesto, ha salido en el candelero ahora con las deficiencias de vitamina D, y no solo ya por deficiente ingestión de medicamentos o de que contengan vitamina D, sino por una deficiente exposición a la luz solar. Hay que buscar el sol, que nos dé el sol, para tener una cantidad suficiente de vitamina D. El ejercicio físico, con un cierto estímulo aeróbico. Esto es importante. Las personas que hacen ejercicio físico, que se oxigenan bien, esas tienen mejores defensas, suelen tener mejores defensas, mejor calidad de la sangre, etcétera, que las que no lo hacen. La tranquilidad mental, no digamos lo importante que es esto, la tranquilidad mental. Lo que es evitar el estrés crónico psicosocial, familiar, laboral, el estrés crónico y las preocupaciones intensas, persistentes, con una alta carga de cortisol en la sangre, disminuye mucho el sistema inmunitario. Las personas que están sufriendo continuo estrés, angustia, preocupaciones, esas personas tienen unas defensas inmunitarias inferiores. En plan positivo, disfrutar de actividades lúdicas, recreativas, relajantes y gratificantes mejora las defensas contra las infecciones. Dormir lo suficiente, entre 7 a 8 horas de sueño, un sueño reparador. El insomnio crónico persistente perjudica mucho las defensas. Bueno, ahí hay un capítulo que está más bien ya en el ámbito de la medicina herbolaria o medicina natural, que es inteligente. Yo, si os digo la verdad, como testigo de lo que yo estoy defendiendo aquí, lo hago yo, lo practico en mi vida personal. Hay que recurrir a plantas inmunoestimulantes, como por ejemplo está la uña de gato, el astral. Eso en un herbolario se puede asesorar perfectamente, lo pueden uno asesorar. Y hay una serie de plantas que pueden favorecer el aumento de las defensas incluso contra los microbios y contra los virus concretamente. Pero siempre hago yo la advertencia de que hay que comunicárselo al médico, porque se puede dar una incompatibilidad entre la medicación habitual que se esté tomando con esta medicación a base de herbolario. A veces se puede, o incluso cuando va uno a someterse a una operación quirúrgica o va al dentista, esto hay que decirlo porque hay algunos preparados que inciden en la coagulación o, por ejemplo, en la sangría, producen sangría cuando se dice una sangría excesiva. Y yo, finalmente, también una cosa que yo también a veces consumo, y lo digo abiertamente, hay una serie de hongos medicinales que se consumen muchísimo en China, no tanto aquí,
aunque ya parece ser que está aumentando su consumo, que son estos hongos que se denominan reishi, shiitake, maitake, y pueden ayudar muchísimo también a las defensas inmunitarias, aparte de tener otros beneficios también para la salud. O sea, todo esto, como digo, siempre hay que contar con la opinión de un médico profesional competente. Otra cosa, el entorno. El entorno puede ser altamente perjudicial en el sentido de lo que, por ejemplo, la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, la sobrecarga excesiva de ondas electromagnéticas perjudiciales, en ambientes que están mal oxigenados, que están carentes o deficientes de una vegetación y arboleda suficiente. Todo esto hace que se resienta el cuerpo también y que se pueda producir una disminución de las defensas. Esto ocurre en las grandes urbes, en las zonas industrializadas, si todo lo que es el progreso de la industrialización, todo eso puede ser que disminuya. Lo que pasa es que esto no es medible al 100% por la medicina basada en la evidencia, pero que eso está ahí. Vale. Bueno, entonces estamos comentando eso y hay que tener cuidado también en la vida cotidiana, que eso viene en los prospectos, que hay ciertos medicamentos que producen una disminución de los leucocitos. No digamos la terapia contra el cáncer, que produce una disminución tremenda de los leucocitos, que disminuye las defensas. Es lo que constituye el colectivo ese de inmunodeprimidos, que claro que favorece mucho al contagio de los virus. Y también hay enfermedades propiamente, no solo ya medicamentos, sino enfermedades que producen también una disminución de las defensas. La diabetes, por ejemplo, produce disminución de las defensas. Las leucemias producen disminución de las defensas. Sí, todo esto es un espectro que todo está unido una cosa con la otra y hay que tener una visión global. En las defensas hay que tener un abordaje, una visión global para poder conseguir que no quede ningún cabo suelto, porque de ese cabo suelto es precisamente el que se aprovecha el microorganismo o el virus. Bueno, concluyendo, para mejorar las defensas hay que llegar a una vida sana en todos los ámbitos expuestos. Conocer las normas de higiene continuamente, no un minuto sí, otro minuto no, y de autoprotección personal contra las infecciones. Ser consciente, ser entendido en esta materia. Lo mismo que somos entendidos en muchas otras cosas de la vida, en las cuestiones, los asuntos financieros, la declaración de la renta, en ganar dinero, en tales, muchas cosas que somos muy conscientes y muy vigilantes, también lo tenemos que hacer y aún más en esta cuestión de las defensas. Estar, como digo, y además a lo largo de toda la vida de la persona. Esto es un compromiso que tenemos durante toda la vida de la persona. Hay que practicar siempre una cultura básica de higiene personal y de autoprotección, también en las situaciones de normalidad. Cuando ya pase lo del coronavirus y volvamos a la normalidad, tendremos que seguir manteniendo y siguiendo esa cultura básica de higiene personal y lavándose las manos, evitar los contagios, estar de cerca, guardar las distancias hasta cierto punto. Si hay un contagio de gripe, pues oye, hay que procurar pues no acercarse, que no estornudar al otro, no toser ante el otro, etcétera. Estas normas hay que mantenerlas todos los 365 días del año. Dependencia, claro, cuando se produce una pandemia como la del coronavirus, esta medida hay que seguirla, digamos, con toda rigurosidad. Bueno, y esto es lo que más o menos quiere decir. Las defensas, muy importantes, independientes de vacunas, preparados antivirales, conservar esas defensas, porque es lo único que nos va a permitir a nosotros
evitar el contagio, y si el contagio se produce, lamentablemente, que el curso del contagio de la enfermedad infecciosa sea llevadero, no nos cree complicaciones y, sobre todo, evitar la hospitalización y, lo que es peor aún, la muerte, el fallecimiento. Bueno, yo creo que yo con esto he llegado al final. Ahora si hay gente o personas que quieran plantearme alguna duda, con sumo gusto me los voy a contestar. Sí, yo te plantearía una, Víctor, vamos, como paciente, y más que paciente, en el caso de la pandemia, yo creo que somos sufridores. Ahora mismo, hace cuestión de un ratillo, estaban dando una noticia de que posiblemente suspendan la puesta de la vacuna de la AstraZeneca, porque parece ser que da, ¿no? Yo creo que esto de la libertad de expresión lo que nos está llevando es a que, bueno, pues que son cantidad de información y que lo que nos va haciendo es ir para atrás un poco, una vez para adelante y otra vez para atrás. Yo sí me gustaría, no sé, que nos pusieses 3, 4, 5 cosas que son las que, digamos, por las que regirnos ante la situación en la que estamos viviendo. Perdona, que estaba creo que esperando Dolores. Mira a ver si... No, está incorporada ya hace un vale. rato, sí. Vale. Perdona. Bueno, yo, sí, en estas cuestiones hay una referencia que es lo que dice la medicina basada en la evidencia y en las casuísticas. Ese es el núcleo central, o por así decirlo, la verdad existente. Y como las capas de una cebolla, se van añadiendo capas que están, digamos, formadas sobre todo por alarmismo, el corre la bola, el decir cosas, el sensacionalismo de la prensa, y va contaminando. Lo mismo que se produce un contagio de persona a persona por el virus, se produce un contagio o una contaminación del poder mediático. Sí que es verdad, yo diría que hay que partir de la confianza absoluta, que yo creo que ni las autoridades sanitarias, tanto de la Unión Europea como de España, van a permitir que se produzcan daños en los ciudadanos por efecto de las vacunas. Es verdad que la vacuna de AstraZeneca ha producido una serie de efectos adversos que han sido muy impactantes y que ha creado un alarmismo fuerte. Y eso está ahora a través de lo que se conoce por la farmacovigilancia, se está vigilando y se está intentando confirmar si es verdad o es mentira. Claro, yo entiendo por una parte a la población. Ahora están hablando un poco de vacunas buenas y vacunas malas. Lo mismo que se decía del colesterol, grasas buenas y grasas malas. Eso yo creo que a nivel de lo que se sabe es que todas las vacunas que hay, que se están inoculando, los beneficios que producen son muy superiores a los perjuicios que producen. Ahora, puede dar lugar a que de pronto una vacuna como la de AstraZeneca, el número de casos de la trombosis venosa del cerebro aumente, la casuística, y entonces se tendrá que decidir un stand-by, confirmar o rechazar esos efectos adversos o esas consecuencias. Y todo se rige por una cosa. En farmacología y medicina es la relación beneficio-perjuicio. Si el beneficio es muy superior al perjuicio, las autoridades sanitarias, los centros de investigación consideran como la vacuna como válida. Aquí creo que lo que está complicando un poco más la cuestión es el alarmismo. Porque además hay una cuestión que es curiosa, es interesante,
pero que es también posiblemente perjudicial, que es por así decirlo, la incultura sanitaria de la población, que no se rige por criterios científicos evidenciados, sino se rige por una especie de emotividad, de miedo, de alarmismo. Bueno, yo no te puedo decir con certeza, mira, si ahora mismo me tienen que poner la vacuna AstraZeneca, yo creo que ponderando todo lo habido y por haber, todo lo oído y escuchado y todo yo me la pondría, porque el efecto es muy superior al perjuicio. Perdón, Víctor, muy bien por tu charla, fenomenal. Muy polémico, seguro que hay cosas que has planteado, como esta misma que acabáis de decir, es polémica. Yo creo que no solamente son los ciudadanos que no tenemos mucho conocimiento sanitario, pero el problema yo creo que no es ese solamente. El problema es que los propios sanitarios son los que dan y tienen confusiones distintas. Lo que decía Julián, hace 10 minutos acaba de mandar la consejera de Sanidad. Se supone que algo tendrá, por lo menos tiene asesores que estarán dentro del tema para dar una comunicación sobre esto. La asesora de Sanidad de Castilla y León acaba de decir ahora mismo que seamos prudentes, que se suspenda la, la vacunación de AstraZeneca esta, ¿no? Quiere decirse, y de hecho, tú sabes que hay médicos que no son, que son favorables a la suspensión. O sea que ahí hay polémica seguro, no entre los ciudadanos solamente, sino entre los propios técnicos. Si se leen artículos de médicos de prestigio, pues no todo el mundo opina lo mismo que lo que hay ahora mismo. Y eso evidentemente que genera la confusión. No la confusión de un Twitter, de un Facebook, de una comunicación que suelte o los propios medios, pero es que a veces los medios también se basan en declaraciones de profesionales, ¿no? Ahí es donde tenemos la confusión. Yo creo que, al menos bajo mi punto de vista, la mayoría de los ciudadanos. Ya, pero digo yo, por ejemplo, hay hechos observados. Yo no quiero decir que yo defienda ninguna vacuna en particular. Yo lo que defiendo es la verdad y todo lo que beneficia a la población. Eso es lo que yo defiendo. Pero es curioso que se han hecho estudios observacionales que la vacuna de AstraZeneca se ha inoculado incluso ya sobrepasando el 1.000.000 de personas en Inglaterra. Y no ha habido, que yo sepa, a lo mejor no ha habido ni un solo caso de venosis, de trombosis venosa del cerebro. Mientras que en Alemania, al parecer, sí que se han producido. Y aquí en España también. Lo que quiere decir que eso, y además los alemanes parece que han hecho un estudio ya concreto sobre el tema este, y han dicho que sí, que hay una cierta predisposición genética, constitucional, en algunas personas por un fallo de las plaquetas, un problema específico de las plaquetas que se da en un porcentaje ínfimo de personas que puede originar este fenómeno, este efecto adverso. Pero claro, esto está todo un poco en la duda. Yo tampoco puedo decir nada. Ya. Yo lo que digo es que si la vacuna, el perjuicio es superior al beneficio o potencialmente superior, que pueda ser un riesgo o una amenaza, la vacuna debería suspenderse y confirmar si es cierto o no es cierto, pero solo en el estamento de las autoridades sanitarias, de los investigadores clínicos y de los investigadores. Ya, Víctor, pero es que son los investigadores, y tú lo has dicho, en Alemania, que están diciendo esto. ¿Sabes? Lo que es polémico ahora mismo es precisamente eso, que hay países que lo están suspendiendo precisamente porque los profesionales, los técnicos, los investigadores están dando con esto, y mientras haya otras, como en este caso sí que hay, pues hombre, ahí está el tema. Y yo creo, o es mi opinión personal, que aquí hay un tema más político que sanitario. Bueno, pues ya eso todavía complica aún más las cosas. Se aparta más de la medicina basada en la evidencia. Ya.
Ahí donde tú has dado con el kit de la cuestión, que eso no, se producen contaminaciones, intereses creados, entre comillas, Sí. pugna entre vacunas, intereses de, entre comillas, intereses de negocios, etcétera, etcétera. Es un Y tema después hay, sí, altamente polémico, altamente polémico. sí. Pero es que además Altamente polémico. Además, tener una persona entre 1 millón científicamente es despreciable. Y es eso lo estamos bajando. Que es un riesgo al que le toca, indudablemente. Y yo creo que es más un poco lo que decía antes de la prensa, ¿no? Es el soltar información. Es que no es la prensa, Julián, solamente. Es No, que no, ese no, es el no, tema que te no, decía, que la que no es la prensa. pero Claro, es que son los profesionales los que están diciendo esto. Esto hay que someterlo a un Claro. seguimiento de farmacovigilancia muy riguroso, y bueno, las personas más responsables y más competentes son las que tienen que tomar la decisión de si se para o no se para. Porque yo tampoco tengo el dossier aquí en mis manos para Claro, ya. Sí, ni la simplemente. casuística detallada ni nada, o cómo se interpreta esa casuística y qué casos ha habido, si hay una relación evidente entre causa y efecto. Porque eso es lo mismo que en el ámbito jurídico. Si uno comete un delito, hay presunción de inocencia hasta que no se demuestra que ha cometido un delito. O sea que aquí no jugamos mucho con él. Claro, No, bueno, eso es un símil, pero bueno, para que Sí. para que nos entendamos. Hay otra cosa que me ha gustado, que me ha llamado la atención también, positiva, es que tú sabes que no todos los médicos son muy favorables al tema de la medicina natural, ¿no? Es decir, porque si tú vas a un médico y dices, mire, es que estoy tomando Q10, ¿qué opina? Bah, ya empezamos, que no sé qué. Tú haz caso de lo que yo te mando, tal. Bueno, eso está al orden del día también, ¿no? Yo creo que... Sí, bueno, esto es una cuestión también muy polémica. interesante. No, pero por otra parte muy interesante, y yo tengo una doble vertiente de la visión. Primeramente, yo me autocalifico como médico neohipocrático, es decir, yo soy un médico de una base, de un enfoque muy humanista, y creo que eso debe mantenerse indefinidamente, independiente de la gran valía de las nuevas tecnologías y todo eso, son perfectamente compaginables. Pero yo, por otra parte, me he formado en Alemania y me he formado en hospitales y en sanatorios y en clínicas de orientación naturista, porque los alemanes son muy naturistas en ese sentido, utilizan, por ejemplo, utilizan las aguas termales, la hidroterapia, los fangos, o sea, tienen una visión muy naturista, y yo prácticamente la comparto. Yo lo que hago ahora actualmente en mi enfoque médico es compaginar la medicina convencional con la medicina naturista de una medicina naturista científica, claro, no especulativa, ni de curandero, ni nada de esto. Y es lo que se está fundiendo en una medicina única, que es la que debería haber existido siempre, que es lo que están denominando como medicina integrativa, la medicina integrativa. Eso. Y por ahí van los tiros, la medicina integrativa. Sí. Muy bien. Bueno, pues, José Ignacio. Sí, gracias. Un brevísimo comentario y después una pregunta a Víctor. El brevísimo comentario es que me ha encantado tu charla por una razón fundamental. Tradicionalmente se ha hablado de enfermedades, después hemos pasado a hablar de enfermos y afortunadamente estamos en la fase de hablar de personas sanas, que yo creo que es mucho más importante y mucho más positivo. Y el estilo de vida saludable que has planteado yo creo que es fundamental, porque es que además nos vuelve a hacer protagonistas a nosotros mismos de nuestra propia salud, que yo creo que es un tema clave. Este es mi comentario. Y ahora mi pregunta. Con el año y pico que llevamos de coronavirus, de confinamientos de un estilo u otro, está impactando sobre todo no solamente desde el punto de vista de salud física, sino también
desde el punto de vista mental en muchas personas mayores por el tema de la soledad, de la pérdida de muchos contactos sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué podrías aconsejarnos para combatir ese efecto de soledad que está impactando en la gente mayor durante esta época de coronavirus? Bueno, yo diría, por una parte, hay dos cuestiones, que esto lo hemos tratado también en una jornada no tiene nada que ver con esto, con el foro La Idea. Yo soy autor con otro compañero de las maneras que hay para combatir la soledad y tal, de las personas mayores. Y un punto que no se trata mucho y que creo que es muy necesario, que es lo que se llama la autogestión de la soledad. La autogestión de la soledad. Uno es muy pobre en la autogestión de la soledad. Uno se hace demasiado dependiente del entorno, cuando en realidad uno de los grandes acompañantes de la soledad está en uno mismo, en la propia mente, en la cultura que uno tiene, en la creatividad, en la propia amistad que tiene uno consigo mismo. Todo esto es una cuestión que no se cultiva lo suficiente en la sociedad. La sociedad es muy pobre en esto. Y yo, por ejemplo, si os digo una cosa, que durante la pandemia prácticamente me he activado al máximo a nivel mental, en mi propia creatividad. He escrito muchas cosas que estaban incluso abandonadas o olvidadas y tal. Me han venido a la mente muchísimas ideas de tipo serio, profundo, filosófico. Y yo he estado a tope, mentalmente hablando. A mí el tiempo de la pandemia, del confinamiento, no me ha sido un suplicio como mucha gente. Yo, por supuesto, con permitirme que diera un paseo por las mañanas y por la tarde, y en un sitio adecuado, una ruta que yo tengo en mi barrio, y bueno, pues la soledad puede ser incluso provechosa, puede ser saludable. Bueno, eso por una parte, la autogestión de la soledad. Y por otra parte también, ¿qué es lo que esto de la autogestión siempre es conseguir que la autonomía personal, la autosuficiencia se consiga al máximo? El centro del universo es uno mismo y en uno mismo está la clave de todo, de la felicidad, del bienestar y tal. Pero lamentablemente esto no se consigue en la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos una proyección excesiva hacia el exterior. Hay una dependencia excesiva, un apego excesivo hacia las cosas del exterior. Y entonces el interior queda empobrecido. Luego esto sería digno de estimulación, sobre todo en la línea de lo que me has preguntado. Y después, en otra cuestión, que sí que tengo yo que ser un defensor acérrimo de las nuevas tecnologías, de la telegestión, de la telecomunicación, de la tele. Todo lo que es telemático, todo esto hay que potenciarlo y saber usar con sabiduría, con inteligencia y con salud. Saber utilizar las redes sociales, el Internet. Para mí el Internet es una maravilla. Yo ya no me podré desprender nunca del Internet, ni de los correos electrónicos, ni de todo lo que hago con el ordenador personal. Eso hay que potenciarlo muchísimo y de hecho se ha visto claramente que gracias a eso la gente ha evitado la soledad en un mayor grado todavía. Por ejemplo, los WhatsApp, las comunicaciones, el Skype, las videollamadas, las videoconversaciones familiares, con imagen, como se ve, como estamos viendo ahora nosotros aquí. Eso es una maravilla, eso es magistral, eso es digno de agradecer. Pero claro, no pasarse las cosas, no sobrevalorarlas. Hay que conjuntar un poco todo en la vida, yo creo, como se hace con lo que yo he dicho en la medicina integrativa. La vida está compuesta de todo. Un poquito de vino tinto, un poquito de tol, un paseo, hacer el amor a aquel que tenga la oportunidad, etcétera, etcétera. Y todo conjuntarlo bien. Yo digo que la vida es un arte, es como un cóctel, donde están metidos todos los ingredientes. Pero tiene que conseguir uno que ese cóctel esté a punto, esté bien hecho y tenga buen sabor.
Pues muchísimas gracias. Estamos rebasando la hora de duración de esta conferencia y nuestro objetivo era no pasarnos de este tiempo para no aburrir a los que estén viendo esta charla, bien en directo, bien en grabación. Solamente anunciar que pretendemos, nos cuidamos de UDP Madrid, todos los meses tener una charla orientativa de este estilo para toda la gente interesada y que oportunamente la iremos anunciando para poderlo hacerlo invitando a quienes quieran participar en directo. Y con esto, pues, muchísimas gracias, Víctor, otra vez. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien. Vale, Gracias a hasta luego, vosotros. muchas gracias. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas. UDP Madrid.